capacitación sobre el curso de hermenéutica bíblica y hoy vamos a revisar algunas cuestiones de orden teológico. Dice hermenéutica y método teológico. También al estar revisando el tema de la hermenéutica es muy interesante ver desde dónde hacemos teología. Una de las cuestiones que van muy ligadas a los procesos de interpretación que tienen que ver con el lector, en este caso nosotros, es preguntarnos cuál es nuestra plataforma, cuál es nuestra ideología desde la cual estamos haciendo también esta labor, desde dónde hacemos teología. Porque si bien es cierto, como hemos estado considerando que una serie de factores rodean al texto y de cierta manera lo están condicionando, también de la misma manera, una serie de factores, lo hemos insistido, rodean al lector. Y ahora en la sesión de hoy vamos a revisar cuestiones que tienen que ver con la teología, desde dónde hacemos teología nosotros. Muy bien, pues bienvenidos y comenzamos. Existen factores de orden teológico que están integrados al medio ambiente desde el cual realizamos la hermenéutica. Y todos, en esos lentes que tenemos todos, en estas maneras de mirar y de interpretar, hay un factor que justamente es la teología. Nosotros ya pertenecemos a un sistema teológico. Es cierto que el lector pocas veces es consciente de esta cuestión, de que él mismo ya pertenece a un sistema teológico. Ahora, vamos a revisar dos vertientes, dos sistemas teológicos que son los que mayormente condicionan las lecturas actualmente. Y en el momento que los estemos viendo, que los estamos revisando, yo siento que a ustedes les va a ser de cierta sorpresa, pero nuestra revisión tiene como finalidad hacer eh, em, emerger, que todo esto emerja y que seamos conscientes de esta cuestión, de que ya pertenecemos a un cierto sistema teológico. Y es el que vamos a estar revisando. Hay dos principales vertientes que ustedes saben que siempre cuando hay una cuestión dominante, siempre tienden a haber matices que pueden hacer algunas variaciones de lo principal, pero en este caso vamos a hablar de dos principales y cómo nos vamos a percatar cómo nosotros de una u otra manera estamos direccionados en una u otra vertiente. Son dos principales y son las que vamos a estar revisando nosotros. Em, Esto es también una cuestión histórica porque tiene que ver con, hablamos de un proceso de el desarrollo de la fe, del cristianismo, y estas dos vertientes son las que, repito, nos están condicionando de alguna manera. Dice, un referente que determina en mayor o menor grado nuestras prácticas eclesiales actuales es el cisma entre católicos y protestantes con sus respectivas vertientes hermenéuticas. Este cisma lo tenemos, por supuesto, en el siglo XVI con el movimiento de Reforma, con Martín Lutero como quien, pues, lleva a cabo esta gran, diríamos, esta gran transformación, que algunos piensan que Lutero es quien lleva a efecto ya en términos materiales este cambio, pero un cambio que quizá se remonte un poco atrás. Tenemos otros pensadores que ya están ahí con algunas inquietudes en la misma línea de Lutero, pero bueno, en este caso, como el movimiento de reforma eh, eh, se,
tiene lugar explícita en el siglo XVI, en 1517, y bueno, la persona que se liga en este caso a este movimiento es, por supuesto, Martín Lutero. Hasta, hasta el momento en el que ocurre este cisma, un cisma es una separación, una división importante entre lo que había sido pues una sola forma, una sola visión de vivir la fe. Entonces aquí tenemos en cuenta factores históricos. Había habido otro cisma en el 1054 donde existe o donde se da la separación de Oriente y Occidente. Oriente eh, se funda o tiene su sede en Constantinopla y desde entonces va a formar o va a conformar todo el bloque de lo que se conoce como la Iglesia Ortodoxa, pero con un trasfondo en común que es la fe cristiana. Y por otro lado, en ese mismo cisma del 1054 donde Occidente va a tener su sede en Roma, por supuesto. Desde entonces, formalmente va a existir la Iglesia Católico Romana. Todo esto hablamos de la fe. Nosotros vamos a venir a existir como iglesia mucho más adelante. Sin embargo, son las raíces comunes que existen en cuanto a la fe cristiana. Ahora, en estas cuestiones de las dos vertientes, tenemos dos formas de conceptualizar varios puntos esenciales que son los que van a caracterizar las principales líneas de la fe cristiana. Ahora, tenemos del lado izquierdo lo que va a ser la vertiente católica y tenemos del lado derecho lo que va a ser la vertiente protestante. Ahora, pudiéramos decir en el pensamiento común de los cristianos, a veces decimos, no, bueno, es que nosotros por supuesto que no somos católicos y tampoco somos protestantes. Somos, bueno, tenemos nuestra propia argumentación al respecto, pero la verdad es que históricamente todas las iglesias que surgen y que existen posteriormente a este movimiento, de alguna manera están enraizadas ideológicamente a este punto. Es probable que hoy día algunas denominaciones no se reconozcan como protestantes, que a veces, en algunos casos, por ejemplo, el ejemplo seríamos nosotros, que no sé en las circunstancias de ustedes, pero por ejemplo, por lo menos acá en México, hablando de nuestra identidad religiosa, a veces decimos, bueno, es que nosotros no somos propiamente protestantes, somos evangélicos o hacemos toda una serie de argumentación al respecto. Sin embargo, eso no quita la verdad, y esa es la verdad, que no quita este vínculo que ideológica e históricamente se tiene con este cisma en el siglo XVI. Ahora, vamos a percatarnos cómo estos puntos de una u otra manera impactan también en nosotros, aunque en nuestra mente estemos pensando que nuestra denominación nada tiene que ver con los católicos y a lo mejor poco o también quizá nada tiene que ver con los protestantes. Pero vamos a estar mirando los diferentes puntos y a comentarlos. Del lado izquierdo, en la vertiente católica, tenemos 6 puntos, los mismos que vamos a tener del lado derecho con la vertiente protestante. Ahora, esos 6 puntos ya pertenecían, ya estaban integrados al desarrollo y práctica de la fe en el ala católica. Lo que va a hacer Lutero es que esos puntos que conforman la columna vertebral de la práctica del catolicismo, él va a revertirlos y va a contestar a cada uno de esos puntos
y lo que va a constituir la base o también la columna vertebral del protestantismo. Para este caso, estos 6 puntos, después de Lutero va a venir Juan Calvino y otros posteriormente, a mediados y a finales de ese mismo siglo XVI y subsiguientes, que van a empezar a formarse diferentes grupos o iglesias. Y después que surgen en ese momento varias de ellas. El auge lo vamos a tener a partir del siglo XVII y hacia adelante, cuando van a surgir ya un sinnúmero pues de grupos, de denominaciones, de congregaciones, de cultos ligados precisamente a la fe cristiana. Bueno, entonces visualizamos esta parte como los 6 puntos que ya constituían la columna vertebral del catolicismo y los 6 puntos que van a responder a esa columna vertebral, pero que van a servir de base, de fundamento para una nueva visión hermenéutica, porque estamos hablando de dos visiones hermenéuticas, dos maneras de hacer teología y por lo tanto dos maneras de vivir la fe. Muy bien, vamos a ir haciendo el contraste uno por uno, es decir, revisamos el punto número uno del catolicismo y revisamos la respuesta del protestantismo. Muy bien, punto número uno, dice escritura más tradición. ¿Qué significa eso? Para la visión católica, para la teología católica, lo mismo tenía la autoridad en la escritura, la Sagrada Escritura, pero para determinar o para constituirse la norma de fe para, en este caso, los creyentes, tenía que agregarse también una cosa más, que esto era la tradición. ¿Qué era la tradición? Bueno, la tradición estaba compuesta por todas aquellas aportaciones teológicas de los grandes teólogos del pasado. Entonces, la escritura, la interpretación de la escritura estaba mediada o estaba supeditada a las interpretaciones que en este caso habían habido sobre ella. Esto no es tan extraño, digamos, si nos ubicamos en ese momento no sería tan extraño, porque de hecho los, eh, los judíos en su del Talmud, estamos hablando de la Mishnah, que eran justamente colecciones de los grandes sabios, que estas colecciones constituían sus interpretaciones en torno a la ley, en torno a la Torá, en torno a todo lo que viene, las enseñanzas éticas, morales y religiosas que venían en el Antiguo Testamento. Entonces, no es tan extraño que la Iglesia católica, la Iglesia católica tuviera como base y fundamento que el todo de la fe se componía de escritura más tradición. Entonces, para Lutero, él va a ir en contra de eso, porque él va a decir o va a darse cuenta que a veces la tradición se convierte en un peso tan fuerte que ya no permite hablar a la escritura. Entonces, muchas veces la tradición, ya en la práctica, la tradición se superponía, cubría o tapaba o bloqueaba o encerraba a la misma escritura. Así es que cualquier cosa que se pudiera decir acerca de la Biblia, pues tenía que consultarse
a la tradición, o la tradición se constituya en ese lente principal de interpretación. Por eso es que la reacción de Lutero es en sentido opuesto. Él va a decir solo la escritura sin la tradición. Eso va a ser muy importante porque va a permitir, y de hecho a partir de entonces, no que no se hiciera anteriormente, porque ya hemos dicho que otros pensadores también ya venían manejando ese tipo de inquietudes. Pero propiamente y ya formalmente va a ser con Lutero, que a partir de entonces, esta lectura de la Biblia ya no esté mediada por la tradición. Eso, por supuesto, quita un gran peso porque entonces aquí va a surgir toda esa intención típicamente protestante de decir que la escritura es de libre interpretación. Y eso ha sido el mayor beneficio o uno de los mayores beneficios que ha traído el movimiento protestante para el cristianismo posterior. ¿Por qué? Porque ese punto va a permitir realmente que la escritura esté y su lectura y su interpretación y todo esté al alcance, diríamos, del pueblo, de todos. Porque en cuanto al contexto católico, el magisterio era este grupo bueno, de jerarcas y de estudiosos de la Biblia que tenían a su espalda la tradición. El magisterio era quien determinaba, el magisterio determinaba cómo había que interpretarse la Biblia y determinaba también los resultados de cualquier interpretación. Por eso es que Lutero rompe con esto y dice, no, el magisterio no fuera la tradición también, solo la escritura, solamente la escritura y cualquier persona, que este va a ser el legado para el cristianismo posterior, cualquier persona puede leer y puede interpretar la Biblia. Así es que este primer punto es muy importante y derriba el protestantismo, derriba este primer gran postulado de los católicos de que para interpretar la escritura hay que hacerlo mediante la tradición. Otro punto es el punto 2, la transubstanciación, que del lado derecho, del lado protestante, tenemos el pan y el vino, son símbolos eucarísticos. Bueno, la transubstanciación tiene que ver con eso. Recuerden que dos grandes símbolos, dos grandes ritos van a caracterizar al cristianismo. Uno es el bautismo y otro va a ser la celebración de la cena del Señor, lo que nosotros ahora conocemos como la cena del Señor. Pero para los católicos, la celebración de ese ritual tenía un sentido católico muy, muy particular. ¿Cómo interpretaban los católicos y cómo, de hecho, cómo lo interpretan hasta hoy día? Ellos desarrollan esta creencia, porque constituye una doctrina, desarrollan esta creencia de que el pan y el vino que se utilizan en el ritual eucarístico, el pan y el vino realmente ocurre un proceso durante o al momento que se está llevando a cabo la celebración del ritual, ocurre que el pan y el vino realmente, o sea, materialmente no se pueden ver, pero realmente se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando en el ritual el padre o el cura ofrece aquella hostia al creyente, realmente le está dando literalmente el cuerpo de Cristo. Y lo mismo ocurre con el vino. El vino, durante el ritual se transforma en la sangre de Cristo. En esta concepción realística sobre la transformación de esos símbolos en algo literal está fuera de lugar
en la vertiente protestante. Para los protestantes, símbolos, son símbolos, no ocurre ninguna transformación, no es que cuando estemos participando de aquel panásimo y de aquel fruto de la vid, estemos participando a la manera católica del cuerpo y la sangre. No, o sea, la vertiente protestante no cree en ese punto. El pan y el vino conservan simplemente un valor simbólico. Y este valor simbólico tiene un trasfondo teológico, que aquel pan y aquel vino representan teológicamente la entrega o el sacrificio, la entrega sacrificial de Jesucristo en favor de los pecados del ser humano. Así es que el valor para el protestantismo es meramente simbólico, mientras que para la visión protestante es un sentido realístico, es decir, un sentido en donde el pan y el vino realmente se transforman en la sangre y el cuerpo. Bueno, es esto, aunque es a nivel de ritual, este vino a transformar también la experiencia protestante, porque si nosotros comparamos ya en términos generales el modelo litúrgico católico y el modelo litúrgico protestante, vamos a encontrar una enorme diferencia. Al entrar a un templo católico, ustedes van a ver al frente la mesa eucarística, es decir, el lugar donde en este caso, el padre o el cura o quien oficie, va a realizar ese ritual, porque en realidad la liturgia gira en torno a ese elemento de la Eucaristía. Por otro lado, en el ámbito protestante, ustedes van a entrar a un templo y lo que van a ver al frente, al fondo al frente, no va a ser la mesa de la Eucaristía, sino ustedes van a ver un púlpito, porque la centralidad litúrgica del protestantismo está en la palabra. Entonces, esa es una gran diferencia para los dos modelos litúrgicos, tanto del catolicismo como del protestantismo. Entonces, vean ustedes cómo una visión teológica también tiene su impacto inmediato en las prácticas. Por eso es que para los protestantes y cualquier iglesia no católica, lo que vamos a tener enfrente es el púlpito y no la mesa eucarística. Claro que este, hoy día ya también eso es un poco diferente. No deja de ser el púlpito al frente en el sector de los protestantes y evangélicos, porque sigue teniendo pues una valoración insuperable, pero sí ya a veces suele complementarse en los nuevos modelos litúrgicos con pues ya cuestiones propiamente de la expresión cúltica. Entonces a veces vemos al frente ciertamente el púlpito, pero ya también acompañado de instrumentos musicales, que puede ser este no sé, muchas cosas, ¿no? Una batería, un teclado, guitarras, etcétera, ¿no? Entonces, se ha modificado un poquito últimamente también pudiéramos decir, el escenario eh, protestante o evangélico, actualmente. Pero tradicionalmente, la verdad es que tradicionalmente lo que es común ver en las iglesias tradicionales es simplemente el púlpito, porque la centralidad litúrgica está en eso, ¿no? En la exposición de la palabra, y no ya conforme al modelo católico, la mesa eucarística. Bueno, el punto 3 dice salvación por gracia y por obras. Salvación por gracia y por obras. Punto 3. Y la contraparte en la visión protestante
la salvación solo por fe. La postura o la vertiente católica había, había venido trabajando, aunque no es que ellos desconocieran el elemento de la gracia, no, pero ellos a esta parte del elemento de la gracia también sumaban las buenas obras, lo que son las buenas obras. Tradicionalmente así ha sido. Y tan es así que la salvación, para ellos, el mecanismo de la salvación, que esto se va a complementar cuando veamos el punto siguiente, pero para ellos el mecanismo de la salvación tenía prácticamente dos partes, es decir, Dios tenía la iniciativa de enviar a su Hijo a morir por los pecados del ser humano, pero como un complemento, el ser humano en esa obediencia entraba en una fase de generación de obras, que todas estas obras eran las que se sumaban o complementaban esa gracia divina, y entonces ambas cosas, la gracia y las obras humanas, o dijéramos el buen comportamiento para que no se escuche muy agresivo, el buen comportamiento a través de las obras, que hay toda una serie de obras, complementaban el, el resultado de la salvación. Así es que para esta vertiente, la salvación es el resultado básico de dos elementos principales, que es la gracia, esa la pone Dios, y las obras, que esas las pone el ser humano. Esto en la experiencia y en la vivencia popular de la fe siempre ha sido así. La respuesta desde el ala protestante es que no. La salvación es solo por fe. Diríamos aquí, bueno, entonces, ¿dónde quedan las obras? Eso siempre ha sido un elemento muy importante de discutir y de ver, de revisar. Y la verdad es que se han generado muchas respuestas, en este caso, hacia ese punto. Pero eh, en estas muchas respuestas se ha tratado de colocar, porque las obras no desaparecen. Es decir, para el protestantismo, las obras son importantes, pero nunca van a constituir el elemento salvífico. El elemento salvífico solamente descansa en la visión protestante, el elemento salvífico solamente descansa en la obra de Jesucristo y nada más. No es que nosotros complementemos esa obra perfecta a través de la obediencia, las obras, no. Es solamente, y por eso es justificación solo por fe. Es el gran postulado de Martín Lutero, justificación solo por fe, en donde no intervienen las obras. Por cierto, es que en todo este desarrollo que hace Lutero acerca de la justificación solo por fe, existe la tradición de que él, estando realizando una lectura y un estudio de la carta de Pablo a los Romanos, eh, descubrió en un sentido esto que antes se le había puesto muy poca atención, que es justamente lo que va a constituir la base teológica de este punto, en donde el Lutero se da cuenta en la argumentación paulina en Romanos, que es solo y solamente la fe, y esta, cuando la fe se desliga de la obra de Jesucristo, deja de ser fe. Entonces, este reconocimiento de la fe, incluso solamente vinculada o solamente en relación con la obra de Cristo, es la fe que tiene valor. Porque una fe que no está vinculada a la obra de Jesucristo, para Lutero no es fe. Por eso es que este tercer punto desarrolla un elemento teológico muy importante para el protestantismo, porque
nosotros podemos, ya dijimos que las obras son importantes, sí, pero las obras nunca van a sumar a la perfección de la obra de Jesús, porque si las obras estuvieran sumando o complementando, entonces la obra de Jesús no hubiera sido completa, lo cual sería impensable desde el punto de vista protestante. Bueno, vamos a unir esto con el punto siguiente porque era ya el efecto práctico en el marco católico de del punto 3 salvación por gracia y por obras. Bueno, el desarrollo práctico de esto, que es el punto 4 es que los sacramentos y las indulgencias vienen a ser, porque eso lo hace el ser humano, es decir, el ser humano cumple con los sacramentos, ¿no? El bautismo, la confirmación y son 7 sacramentos. eh, son muestras de obediencia a la fe, en este caso de las personas. Así es que, por una parte, a cumplir los distintos sacramentos y también eso ya ha, eh, se ha transformado últimamente en la cuestión de las indulgencias, pero que en la época de Lutero y antes estaban muy vivas, ¿no? En la cuestión de las indulgencias eran lo que se conocían como una especie de certificados en donde eh, si ustedes no se sentían muy seguros de su salvación o de ser salvos, ustedes a través de beneficios, donaciones, eso podía ser a través de donaciones monetarias o a través de donaciones de propiedades, ustedes que cedían a la iglesia otorgaba una especie de certificados que les garantizaban a ustedes la salvación y también en el caso de la muerte de algún pariente, si ustedes no estaban muy seguros de que fuera a alcanzar la gloria, entonces igualmente eh, ponían o efectuaban alguna serie de donaciones para que la iglesia garantizara que pues que su familia, su ser querido, sí iba a entrar en la gloria y no iba a estar ahí perdido en el purgatorio o sin disfrutar la gloria o el cielo, ¿no? Bueno, entonces, cuando en la época de Martín Lutero esto estaba muy vivo, y de hecho, antes era todo, era constituyó en su momento recibir, sí, se cometieron muchos excesos porque pues, prácticamente se comercializaba con el tema de la salvación. La salvación era un producto mercantil que estaba al alcance de todos, ¿no? Entonces, eh, esta parte, por supuesto, ni Lutero ni otros estaban de acuerdo con eso, y por eso el punto 4 en la vertiente protestante de solo Cristo es el medio de salvación. Y en este caso, el ser humano, el creyente, no puede, en este caso, manipular a Dios de ninguna manera, ni comprando, ni cediendo dinero, propiedades, lo que sea. No, el ser humano no puede manipular a Dios para obtener así su salvación. Entonces, este punto número 4 para Lutero o para la vertiente protestante, derriba todo ese sistema de las indulgencias y las bulas papales, en donde, repetimos, la iglesia supuestamente garantizaba, a través de eso, garantizaba la salvación. Bueno, todo eso para Lutero es totalmente contrario a la escritura
y por eso él va a enfatizar también este punto de solamente Cristo y su obra, solamente Él es el medio para la salvación. El punto número 5, ustedes saben que también constituye un elemento importante para la práctica de la fe católica hasta la actualidad, es justamente la veneración de la Virgen María y de los santos, que en este caso el santoral católico es inmenso. Eh, eh, muchas, como los santos están asociados localmente, entonces cada lugar, pues, tiene su propio santo, su propia, eh, pues sí, su propia figura de veneración, porque finalmente los santos o el santo oral católico remite a aquellos hombres y mujeres que en algún momento de su vida han obrado de tal o cual manera muy significativa y por eso se les ha elevado a la categoría de santos. Y dentro de su teología, la Virgen María, es su nombre tradicional, la madre de Jesús, la Virgen María, tiene un lugar. De hecho, ella, la creencia es que ella reina, actualmente reina también en los cielos junto a Jesús, como si ella se encontrara también ahí en esta experiencia de lo eterno. Por supuesto, no es el punto de vista protestante. El punto de vista protestante respecto a la veneración de la Virgen María y de todos los santos, de todo el santoral católico, la respuesta protestante es que solo Dios debe ser adorado. Y por eso es que en los templos protestantes y evangélicos no vamos a encontrar, como sí ocurre en los templos católicos, no vamos a encontrar todo ese santoral ligado a la experiencia de fe. Y esto tiene su base en factores también históricos, ¿no? Recuerden que para la experiencia de la fe judía es totalmente fuera de lugar tener algún ídolo o contar con algún ídolo o siquiera tratar de formular o hacer ídolos de Dios, ¿no? Entonces, eso es una prohibición terminante que existe en la experiencia de la fe judía que vamos a heredar nosotros los cristianos. este, y esto también va a ser un elemento importante, pero eh, siempre aquí tiene que ver un poquito con lo que les mencionaba ese factor histórico, porque la verdad es que desde las primeras expresiones religiosas del ser humano sobre la tierra, siempre han habido elementos mediatorios, es decir, siempre ha habido esta tentación de materializar a la divinidad. Entonces, a veces en el pasado, a veces se le materializó de muchas maneras, por eso el politeísmo. Entonces, en este caso, el politeísmo tiene significación en el desarrollo histórico de la religión porque siempre está esta tentación en el ser humano de materializar a la divinidad, siempre. Es algo que ha sido inherente a la religión, pero desde la fe judía, que es lo que hemos heredado nosotros, no deben existir imágenes. Esta tentación de materializar a la divinidad se prohíbe. Y por eso es que nosotros también hemos heredado ese punto y en este caso la vertiente protestante rescata ese punto de la experiencia religiosa acerca de Dios y, y también volvemos a decir o decimos que no podemos hacer imágenes de Dios y, y aunque nuestra adoración y nuestro reconocimiento se debe a Él,
no existe, y de esto es algo que se encuentra anulado en nuestra experiencia. Debemos resistir cualquier tentación de materializar a Dios, ¿no? O de convertirlo en una figura para adoración. Muy bien, vamos con el último punto, que es el punto 6. Dice, énfasis en el fortalecimiento de la jerarquía y del papado. Es innegable la fuerza, la importancia, la relevancia que tiene la jerarquía y en el papado en el sistema católico. De hecho, la iglesia se conceptualiza primeramente en esta línea jerárquica, en todo este sistema de las jerarquías que existen ahí. Y por supuesto, en el mismo papado. Entonces, si, 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 si quitáramos esta parte eh, desde la experiencia católica, la cuestión de la jerarquía y del papado, pues simplemente tenemos algo diferente. Pero sabemos que esto no podría jamás suceder porque tradicionalmente ellos siempre han otorgado esta gran relevancia. Y de hecho, el sentido de ser iglesia radica en eso. Para Martín Lutero, y esa es una parte muy importante, para Martín Lutero, él mismo no se proclamó como ahora, a partir de ese movimiento, como el gran líder al estilo de los papas, ¿no? O sea, jamás hizo eso Martín Lutero. ¿Qué fue lo que visualizó Martín Lutero con respecto a esto? Bueno, si el poder de la iglesia en el sistema católico estaba en la jerarquía y en la línea papal, para Lutero el poder de la iglesia va a estar precisamente en la comunidad. También es un giro importantísimo porque ahora toda la experiencia comunitaria va a tener lugar en el pueblo, en la comunidad. Así es que la vida comunitaria para, eh, para Martín Lutero es lo que ahora es ahí donde radica la relevancia y por supuesto con el efecto práctico de el ministerio y sacerdocio de todos los creyentes. Esto va a caracterizar también la vertiente protestante en todos los siglos posteriores, el énfasis en el ministerio y sacerdocio de todos los creyentes. Porque mientras para la jerarquía o el sistema católico, toda la autoridad radica en los líderes que ofician en la jerarquía en la visión de Martín Lutero y que va a caracterizar a la vertiente protestante es la importancia radica en las personas que constituyen el trabajo de la iglesia. Así es que el soporte en este caso para la iglesia, va a radicar en las personas. Y las personas van a ser quienes a sí mismas se constituyan en esta tarea de ser ministros o siervos de Dios. Y no solamente una cúpula, no solamente un grupo de elegidos, sino aquí es toda la congregación. Aquí se desarrolla, por supuesto, toda esa visión paulina del cuerpo hay una sola cabeza que es Jesucristo y el cuerpo que está constituido por todos los creyentes y como cada creyente toma su lugar realizando alguna función, alguna diaconía, algún servicio, algún ministerio para el crecimiento conjunto. Una visión totalmente nueva para su momento,
hoy mucho más familiar para nosotros, claro está, pero para su momento una visión totalmente nueva de conceptualizar a la iglesia. La iglesia descansa en las personas, en la participación de las personas. Bueno, entonces estos 6 puntos van a definir ahora la manera de hacer teología. Desde dónde, por eso decíamos al inicio de nuestra sesión, ¿desde dónde hacemos teología? ¿Hacemos teología desde la vertiente católica o hacemos teología desde la vertiente protestante? Por supuesto, hoy como cristianos y en la experiencia de fe que tenemos actualmente, hacemos teología desde la vertiente protestante. Es lo que ha caracterizado a nuestras prácticas y a nuestra manera de visualizar, en este caso, no solo la experiencia personal, sino también la experiencia comunitaria. Hemos dicho cómo todo esto va configurando, todo esto configura, todo eso da forma a la manera de ser de tanto de un sistema como de otro. Y repetimos, aunque nosotros o posiblemente hayamos escuchado que, bueno, es que nuestra iglesia no es una iglesia protestante o no somos como los otros cristianos. Bueno, es claro que tenemos matices diferentes. O sea, eso es un hecho. Hay una identidad confesional sin lugar a dudas. Pero de que nosotros nos movemos, aunque hayan matices que establezcan diferencias con otros, la verdad es que nuestras raíces, en este caso nuestras bases teológicas, están enraizadas aquí en este punto, en la vertiente protestante. Y en esta consideración de que la vertiente protestante justamente ha sido una respuesta, una contrarrespuesta a un sistema que históricamente había dominado la experiencia de fe. Antes de la Reforma, antes de Martín Lutero, la visión y la experiencia de fe que dominaba al cristianismo era la que está al lado izquierdo. Pero con el movimiento de reforma, con la obra de Lutero, este nuevo esquema es el que va a permitir, eh, en este caso, el desarrollo para la experiencia de fe, pero en el ámbito protestante. Hasta el día de hoy, ambas vertientes se mantienen. Es cierto que actualmente teólogos católicos ya en su postura ya pueden reconocer y valorar cosas que son del área protestante y pueden valorar lo que hizo Martín Lutero. Pero eso de ninguna manera transforma el sistema que lleva así por siglos y que continuará así por no sabemos cuántos siglos más. Pero es decir, el sistema católico no va a cambiar. Se ha mantenido por muchos siglos y va a continuar así. En el caso de los protestantes y evangélicos, esto se va matizando también, como es natural, pero básicamente las raíces tienen su sustento aquí en esos 6 puntos. Y nosotros no estaríamos en desacuerdo, de hecho nosotros no estaríamos más en desacuerdo con el sistema católico que con el sistema protestante. Creo que del sistema protestante no podríamos decir ninguna cosa en contra, es decir, nosotros tenemos a la escritura y solo la escritura como norma de conducta. Tenemos que en nuestra celebración eucarística o de la Cena del Señor, para nosotros, el pan y el vino son elementos simbólicos que nos están remitiendo a algo, a una situación histórica que en este caso es el sacrificio de Jesús por nosotros. El tema de la salvación solo por fe, que
tenemos que reconocer que sí había alguna confusión en décadas anteriores. Hoy ya es mucho más claro doctrinalmente hablando que realmente la salvación nuestra es solamente por la fe. También tenemos el punto de que solo Cristo o solo el mérito o solo la obra, solo el sacrificio de Él es la base, la causa, lo que constituye nuestra salvación. Coincidimos en que no tenemos un santoral, punto 5, no tenemos un esquema santoral, ni mucho menos, tampoco reconocemos esa necesidad de materializar a Dios a través de alguna figura. Y bueno, nuestra liturgia realmente se desarrolla en torno a este punto, ¿no? De solo Dios es adorado. Y por último, en el punto 6 tampoco tenemos cosas en contra porque nosotros sí ponemos el énfasis en la comunidad y por supuesto creemos en esta parte del ministerio y sacerdocio de los creyentes y de hecho tratamos de llevarlo a cabo, tratamos de que los creyentes despierten al don que tienen y en ese despertar al don que tienen puedan estar ejerciendo su ministerio en la iglesia, dentro de la iglesia, pero también hacia afuera, con el fin de generar bendición. Entonces, esta idea del cuerpo, Cristo a la cabeza y el cuerpo los creyentes, es algo que también promovemos como iglesia cristiana actual. Entonces, en resumen, realmente no tenemos nada en contra, al contrario, de estos 6 puntos de la vertiente protestante, al contrario, forman parte también de nuestra identidad de fe. A lo mejor aquí los matices ya están en otro sentido, en otro plano, pero en este plano de lo teológico, solamente estamos totalmente de acuerdo y diríamos, sin temor a equivocarnos, que aunque no seamos muy conscientes de esto, esta raíz, teológicamente estamos enraizados a este movimiento de la Reforma Protestante, ¿no? Con todo este trabajo de Martín Lutero. Y dice en la parte de abajo, dice la oposición natural entre esas dos vertientes han influido a la mayoría de los credos confesionales actuales. Y es cierto, volvemos a decir que actualmente, eh, a lo mejor no en la formalidad de conocer una y otra y sus diferencias, en las vertientes me refiero, pero a veces sí pueden llegar a existir alguna cierta confusión, como es lo siguiente que vamos a mirar. Estas dos vertientes deben estar muy, muy claras en la mente del creyente, porque de no quedar muy claras, entonces ocurre un desbalance y el riesgo de que la práctica se salga de su lugar. Muy bien, ¿cuáles son estos riesgos? ¿Cuáles son estos riesgos que pertenecerían, dijéramos, no a la generalidad? No a la generalidad, pero sí en ciertos momentos de confusión que pudiera haber y en esa confusión justamente caer en estos errores de un mal balance. Muy bien. Bueno, son 5 los errores que se pueden detectar, cinco errores típicos de este desbalance entre esas dos vertientes y son los siguientes. El primero de ellos es leer y entender la escritura, pero solo a través de la doctrina. Este sería un desbalance. Porque, ¿qué era lo que caracterizaba al sistema católico? Al sistema católico lo caracterizaba Biblia más tradición. La respuesta de Lutero era no. Sin tradición, solamente la Biblia.
Pero ya en la práctica, cuando se presenta un desbalance en esas dos vertientes o una confusión en esas dos vertientes, entonces puede ocurrir este primer punto. Yo sé que cada confesión tiene su sistema doctrinal y a veces ese sistema doctrinal se le otorga tanta esencialidad y tanta relevancia que a veces se convierte también en lentes para mirar la escritura. Por eso es que este primer punto, que será producto de un desbalance, es leer y entender la escritura, pero solo a través de la doctrina. Cuando nosotros vamos a la Biblia, solo para confirmar nuestros puntos doctrinales, solo para mostrar que nuestros puntos doctrinales tienen la razón, entonces estamos visualizando o estamos tomando la Biblia solamente como un elemento de justificación para nuestra doctrina. Eso ya es señal de que para una persona lo más importante es su doctrina y aunque no lo diga, o sea, porque puede no decirlo abiertamente, ¿no? Pero ya en la práctica, para una persona lo más importante va a ser su doctrina y después la Biblia, lo cual sería un desbalance de esas dos vertientes, porque ya dijimos que el sistema católico va más en ese sentido, de tener en Biblia más tradición, y sin embargo, el área o la vertiente protestante es no. Sí, una doctrina puede ser valiosa, una doctrina, de hecho la doctrina es útil, pero no se puede decir que la doctrina tiene el mismo valor que la escritura. La escritura siempre va a estar, en este caso, en términos de valor, siempre va a estar sobre cualquier sistema doctrinal. Siempre va a ser primero la Biblia, por supuesto. Ahora, pues aquí se podrían generar toda una serie de argumentos, ¿no? Bueno, pero es que la Biblia, digo, perdón, es que la doctrina la sacamos de la Biblia. Entonces, si la doctrina la obtenemos de la Biblia, entonces debe tener igual autoridad. Pero ya dijimos que hermenéuticamente nuestros sistemas doctrinales ya están condicionados. Entonces, no es que, aunque justifiquemos diciendo que nuestra doctrina es bíblica, porque eso a veces es una tentación constante, es que nuestra doctrina es bíblica. Si nuestra doctrina es bíblica, entonces tiene tanta autoridad como la Biblia. No, 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 no. Sí, una doctrina puede ser bíblica en cuanto a que tiene y utiliza pasajes bíblicos. Sí, pero de que una doctrina, cualquiera que ésta sea, tenga el mismo valor o la misma autoridad de la Biblia, aquí hay que tener mucho cuidado, porque la doctrina, ya dijimos, es valiosa, sirve como guía, como una guía interpretativa. Quisiéramos que esta guía interpretativa de la doctrina no se llevara al extremo, como a veces sucede. Es una guía interpretativa, pero no debe llevarse al extremo. Este, entonces, es útil, es necesaria, sí, sí, es parte de nuestro sistema doctrinal, es parte de nuestra identidad, sí, pero el trabajo, y lo vamos a ver en nuestra última sesión. Nuestra doctrina es importante. Yo no quiero quitarle la importancia a la doctrina, pero simplemente quiero dejar en claro que la Biblia, la doctrina, por muy buena que pueda ser, no puede nunca tener la misma autoridad de la Biblia como palabra de Dios. Entonces, este punto hay que atenderlo bien, hay que ponerle importancia de solo la escritura, solamente la escritura. El segundo punto que también constituye un riesgo en esta cuestión, dice creer que los elementos del símbolo, como
como la Eucaristía en sí mismos nos santifican. Eso también es una tentación de creer que al participar de esos símbolos somos ahora más santos. Es decir, eh, es lo que nos otorga, es el sello que nos otorga a nosotros alguna santidad y por eso hay veces que hay personas que en el año o durante el año, acá en México sucede bastante, que nunca se aparecen en el año, en el transcurso del año nunca están ahí, pero sí llegan a la Santa Cena, sí llegan a la Cena del Señor, porque no se pueden perder, porque en su mentalidad y en su práctica cristiana es un evento que ellos no se pueden perder. Pueden faltar todo el año, pero en el momento de la cena ahí están presentes y participan. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen así? Porque realmente llegan a pensar que esos símbolos, que el participar de esos símbolos, es como si ellos fueran a rescatar su sello de vigencia de la fe. Es como si al participar les pusieran otra vez el sello de vigencia de que ellos son todavía hijos de Dios, ¿no? Entonces lo ven de esa manera y otorgan a estos símbolos, al pan al pan ácimo y al jugo de la vid, otorgan un valor santificador, un valor renovador. Sabemos que tienen una importancia por cuanto remiten a la obra perfecta de Cristo sin lugar a dudas, pero de que eso, a mí que no estoy comprometido con la iglesia, que nunca asisto, que no hago vida de iglesia, que nada más voy en cierta fecha, que es el 14 de Nisan, a participar de los emblemas y con eso sentirme que todavía formo parte es por supuesto un error, pero se hace. Actualmente se hace y es el riesgo de un desbalance en este punto 2. El punto número 3 dice, una obtención de la vida eterna pues, por méritos y piedad personales. Sabemos que el sistema católico se caracterizó y se caracteriza por esto. ¿Sí? Es gracia más méritos personales. Aquí era donde nosotros decíamos, bueno, las obras son importantes, pero ¿dónde quedan las obras? Eh, hay una manera de ubicar las obras o la obediencia cristiana en el lugar correcto. Y esto no es en la ecuación para sumar a la gracia. Si nosotros tenemos nuestra ecuación de que nosotros con nuestra obediencia y nuestras obras sumamos a la gracia, entonces es una ecuación incorrecta. Poniendo ese ejemplo, si nosotros hablamos de una ecuación, la ecuación correcta sería que el todo lo ha puesto Dios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, si el todo lo ha puesto Dios, entonces ahora a nosotros nos toca vivir, por eso la teología paulina, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Entonces, la obediencia cristiana no es sino el resultado de esa nueva adherencia al Señor. Es el resultado de esa convicción en la mente y en la voluntad, esa convicción de que el reino y de que la obra de Dios tienen efecto práctico del cual nosotros somos la evidencia. Nosotros somos, nuestra vida es un testimonio de que el reino de Dios es algo real. ¿Y cuál es el reino? La misma voluntad que se hace en el cielo, que también se haga aquí en la tierra por medio de los creyentes. Entonces si hay una obediencia, hay una fidelidad, hay una piedad del creyente, sí, pero tiene que colocarse en el
lugar correcto y no pensar, porque esto es muy fácil de pensar. Hay hermanos que dicen, hermano, es que yo diezmo mucho en la iglesia, es que yo doné las bancas, yo metí dinero para la remodelación, yo, de hecho, yo doné el terreno en el cual se construyó la iglesia y yo hago esto y hago aquello. Y en una experiencia de esa índole, la ecuación se está malinterpretando. La ecuación es la incorrecta. No estamos sumando a la salvación ni con las obras. Usted puede donar un terreno, puede diezmar mucho, lo que sea, pero con eso no está sumando a la salvación. La salvación se obtiene solamente por gracia y está al alcance de cualquiera. Ya si usted quiere mostrar cosas, usted lo hace de corazón, lo hace para bien de los demás, lo hace en bendición de los demás, pero no para manipular a Dios o no para sentir que gana o que merece o que es más digno de salvación que otros. Eso no debe ocurrir en una visión auténticamente cristiana. Muy bien, punto 4, dice caer en una bibliolatría y en un templocentrismo. Es otro de los riesgos de un desbalance entre estas dos vertientes. Es decir, caer en una bibliolatría. ¿Qué sería caer en una bibliolatría? Sería tener la Biblia como un libro sagrado en el grado, en el grado más alto, más exagerado, pero olvidarnos de que es un libro que se debe de estudiar, un libro que se debe de conocer, de meter, de adentrarse y todo eso. Es increíble cómo los cristianos, no, por supuesto que no todos, algunos cristianos, es increíble cómo algunos cristianos tienen en alta estima a la Biblia, pero no la conocen. No la leen, no la estudian, y si la leen temáticamente, un poquito aquí, un poquito allá, y ha habido muchas iniciativas de las Sociedades Bíblicas Unidas para la lectura de la Biblia, ¿no? Leer la Biblia en un año, programas que tienen que ver con eso, porque la verdad es que si algo tiene que hacer el creyente, si algo tiene que hacer el cristiano, sería conocer su Biblia de cabo a rabo. Entonces, como decimos acá en México, ¿no? De cabo a rabo, de principio a fin. Porque uno puede tener en muy alta estima algo, pero conocerlo poco. Y otro elemento ahí es el templocentrismo, ¿no? Sentimos que si no estamos en la iglesia, entonces la vida cristiana no tiene sentido, o el contacto de Dios con Dios o el encuentro con Dios no tiene sentido, o que tiene mayor relevancia cantar siempre y cuando estemos en un templo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es hacer que el templo se convierta en el factor determinante de nuestra relación con Dios. Es un elemento importante, es un elemento en el cual la comunidad se reúne, la comunidad tiene su ritual litúrgico, entonces el templo es un lugar muy importante. Pero de eso a que visualicemos el templo como el único lugar donde Dios está y como el único lugar donde podemos tener contacto con Él, es algo inapropiado porque es circunscribir toda esa experiencia de Dios solamente a un espacio geográfico, lo cual no es posible para la visión cristiana. Y por último, dice una sobrevaloración de los lugares de liderazgo, lo que ocurre en el sistema católico. El sistema católico, el concepto de iglesia subsiste por las jerarquías y subsiste por esa línea papal. Sería inconcebible visualizar al sistema católico sin una jerarquía y sin
el líder papal. O sea, eso define al sistema católico. Pero ¿qué es lo que define a las iglesias cristianas, protestantes y evangélicas? ¿Qué es lo que define? Sigue siendo la sobrevaloración de los lugares de liderazgo. Alguien vale más porque ocupe un lugar jerárquico. Se ambicionan los lugares jerárquicos porque nos otorgan mayor importancia a los fieles, porque un lugar de jerarquía establece una diferencia con otra persona o con el resto de los fieles. Esto, créanme que parece sencillo, pero tiene un gran impacto. También puede tener un gran impacto porque a veces esos lugares de liderazgo se ven como lugares de estatus, más como lugares de estatus que nos dan importancia a las personas y no tanto como lugares de servicio. Hasta el día de hoy, eso también suele ocurrir, aunque es algo menor digamos, no tan grave, pero bloquearía cuando estamos acostumbrados a los que se establecen como líderes de grupo y todo esto, cuando estamos acostumbrados a eso y cuando hacemos que el ritmo de una congregación, de una comunidad, se base en eso, en establecer liderazgos y entonces esperar que el líder solucione los problemas, estamos impidiendo lo que el legado de la Reforma, donde Lutero decía, la importancia de la iglesia está en las personas y son las personas, todas las personas, su participación es lo que hace que la iglesia crezca, que la iglesia se edifique, que la iglesia se vaya transformando. Entonces es un riesgo, siempre va a ser un riesgo. Vamos a necesitar, igual que necesitaremos siempre un templo y una doctrina, igual también vamos a necesitar de líderes, sí, pero tenemos que tener una correcta visión acerca de los líderes. ¿Por qué están ahí? ¿Para qué están ahí? ¿Y qué representan? Y nosotros como iglesia también tener y estar conscientes de nuestro propio lugar, porque digamos, el que ya no le tocó una posición de liderazgo, entonces se siente como que ya nada más tiene ya su papel es simplemente obedecer al plan que el líder determine, ¿no? Y entonces simplemente ya vamos en una participación más o menos pasiva. Pero la verdad, eso no es la iglesia. La visión del protestantismo sobre la iglesia no es esa. No, no es una visión en donde se nombra un líder para que los demás lo sigan. Eso pertenece a otro tipo de sistemas, pero no a la iglesia. La comunidad eclesial es totalmente un escenario diferente. Aunque haya líderes, aunque haya personas que hayan sido designadas, etcétera, etcétera, como quiera que sea, aunque haya eso, la participación, la responsabilidad recae en toda la congregación. Entonces, aquí este punto 5 también puede llegar a generar un desbalance cuando pensamos que, qué bueno que hay un líder, porque así él es. Si todo sale bien, pues qué bueno, ¿no? Y si todo sale mal, pues ya tenemos a quien culpar. Entonces, esa situación de necesitar un líder para saber por dónde queremos ir, creo que puede llegar a limitar bastante el desarrollo de una comunidad. Ya dijimos que es importante tener un líder. Es importante que haya una doctrina, un templo y que también haya un líder, sí.
pero de esperar que con eso se resuelva todo, nos estaríamos alejando de un principio bíblico, porque el movimiento de reforma, al estipular que existe el ministerio de sacerdocio de los creyentes, no está sino reconociendo el principio bíblico en donde todos participamos y donde la escritura maneja de diferentes maneras la Biblia como un cuerpo, la Biblia como un edificio, donde maneja de diferentes maneras la participación de todos para la construcción de la comunidad. Entonces, vean ustedes cómo esos dos sistemas, el sistema católico y el sistema protestante, o esas dos vertientes, crean sus propios impactos ya en la experiencia cotidiana en las comunidades eclesiales, porque aunque dijéramos, bueno, no, yo no soy católico, por supuesto, no soy protestante tampoco, pero ¿qué valor estoy dando a estas cuestiones? A la cuestión del liderazgo, a la cuestión del templocentrismo. Sí, sí, tengo mi Biblia, y de hecho ya me compré varias versiones de la Biblia, pero ¿has leído la Biblia completamente de principio a fin? ¿La has estudiado meticulosamente? Y obviamente sabemos y reconocemos la obra de Jesucristo y el principio bíblico de que somos justificados por fe y solamente por fe, sí, pero seguimos todavía, o se seguiría en alguna medida arrastrando todavía los méritos personales como medios de salvación todavía. Y la cuestión de los símbolos de la Eucaristía, también sintiendo que estos nos otorgan un sello de vigencia o nos santifican por el simple hecho de tomarlas, ya estamos santificados y somos parte de la iglesia. Bueno, se es parte de la iglesia en la medida de la participación. Se es parte de la iglesia en la medida del compromiso de sumar al crecimiento conjunto y a la bendición comunitaria. Y, y el valor de la doctrina, ¿no? Em, Estas posturas de mi iglesia sí tiene la doctrina correcta. Mi iglesia, aquí sí enseñamos la verdad de la Biblia, en fin, todo ese tipo de posturas que que tienden a reflejar este desbalance en donde la doctrina se pone por sobre la escritura, la palabra de Dios, y no. La verdad es que a veces para alguien que dice mi iglesia sí tiene la doctrina correcta, debería de cambiarse esa frase por mi iglesia sí vive o sí tiene la práctica correcta de la fe cristiana. Entonces la persona dirá, ah, pues quiero conocerla, entonces quiero, quiero darme cuenta de eso que estás diciendo. Bueno, estos 5 puntos, insistimos, creando un desbalance sobre las dos vertientes principales. Y desde esas dos vertientes principales nosotros hacemos hermenéutica. Vamos a terminar con esta parte, hermanos. Tengo aquí varios puntos también para eh, eh, relacionarlos con todo lo anterior que hemos estado viendo. Dice, de la hermenéutica a la teología. Dice, el exégeta y el hermeneuta moderno realiza su trabajo en relación a una tradición teológica, lo que ya hemos visto, bien sea la católica o la protestante, y adicionalmente en relación a aquella sistematización doctrinal a la que pertenece, es nuestra doctrina denominacional. Punto 2. Entonces, ¿cómo dar una consistencia objetiva a la teología? Ya que no hacemos exégesis en el vacío, sino vinculados a una serie de elementos y sobre todo a una comunidad de fe. Es posible ser fieles al texto, aunque quizá en algún momento no lo seamos, a la comunidad a la que pertenecemos. Esto es una preocupación válida
siempre y cuando uno esté preocupado por conocer y exponer la verdad bíblica. Y creo que si uno legítimamente, auténticamente, sinceramente se ha preocupado por conocer la verdad bíblica, posiblemente esto ya no compagine con con las prácticas habituales que pudieran llegar a producir. Si ese fuera el caso, entonces hay que hacer un ejercicio de reflexión conjunto, porque es cierto, la teología comienza, sí, es como fue con Lutero, pero la teología también debemos de llevarla a un nivel de reflexión comunitaria en donde comunitariamente podamos arribar a darnos cuenta si algo debe cambiarse o si algo debe depurarse. Pero entonces ese es un punto muy importante porque también la reflexión teológica tiene lugar, y esto sería algo muy sano, la reflexión teológica tiene lugar y debería tener lugar en el ámbito comunitario. No solamente en una persona, sino llevar esta reflexión al ámbito comunitario también. Punto 3. Dice, la realidad es que el hermeneuta orbita alrededor de una tradición y de una doctrina en particular. Por ello, los resultados del ejercicio hermenéutico y teológico casi siempre están orientados para funcionar y tener efecto dentro de este marco confesional. Sí, esto sucede con mucha frecuencia, pero si queremos dar consistencia objetiva a nuestra teología o a nuestra interpretación de la Biblia, entonces, sin entrar en conflicto o sin necesariamente levantar un conflicto, repetimos e insistimos, llevar esta reflexión a una reflexión comunitaria también. Punto 4 dice, pero el ejercicio teológico es sobre todo porque, este es el punto importante, pero el ejercicio teológico es sobre todo la vinculación entre palabra como revelación y fe. Es decir, entre lo que creemos y lo que practicamos, sabiendo de antemano que la reflexión teológica busca respuestas a las situaciones, problemas de cada generación de creyentes. Finalmente, lo que buscamos es hacer esta vinculación entre palabra y fe, entre creer y hacer. Y cuando tenemos porque esto queda en nuestras manos, para el sistema católico quedaría en el magisterio. El magisterio se ocupa de eso. Acá nos ocupamos todos. Acá participamos todos. Así es que esta vinculación entre palabra y fe es la misma vinculación entre lo que creemos y lo que practicamos. Y eso solamente lo podemos construir. Esa plataforma se construye solamente por la participación de todos. No solamente de una parte, no solamente de los líderes, porque uno se acostumbra muy fácilmente a eso, pero no. No solo por parte de los líderes, sino todos formamos y todos hacemos la iglesia y hacemos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con ser iglesia. Y entre ellos está, por supuesto, incluido la teología, la reflexión teológica. Para un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, que trabaja mucho la vida en comunidad, dice que el valor más importante de la teología no es la parte académica, sino el valor más importante de la teología es cuando ésta tiene su raíz en la comunidad. Y por eso, aunque sí podemos hablar de grandes teólogos y teólogos que han marcado una línea muy importante en los aportes del conocimiento y de la academia, la verdad es que terminaríamos diciendo con Bonhoeffer que la vida comunitaria y la teología que se genera en la vida comunitaria es siempre lo más valioso.
Muy bien, punto 5 dice, para dar consistencia a la teología y hacerla contextual se deben usar todas las herramientas y todos los instrumentos que le sean útiles, es decir, tomando todos los aportes de todas aquellas ciencias y disciplinas que faciliten el transitar de la teología en el mundo actual. La, la, la exégesis, los métodos exegéticos, pero también otras áreas del conocimiento que a veces suelen despreciarse, tienen que estar integradas en este proceso. Mientras más áreas del conocimiento intervengan en este ejercicio teológico, mucha mayor riqueza tendrán nuestros resultados. Así es que hay que aplicar el principio paulino de escudriñarlo todo y retener lo bueno, retener aquello que sea de utilidad para el crecimiento. Y lo dijo Pablo, una persona que está muy preparada, tanto en el ámbito del saber judaico, como también en el ámbito del saber secular, porque Pablo conocía toda la filosofía griega y porque era una persona muy preparada. Así es que este punto 5 nos lleva a ese punto a ese, pues sí, a esa actitud, a esa situación de estar haciendo que todo nos pueda ser de utilidad. Aquello, hay que desarrollar también nuestro criterio, nuestro juicio crítico para determinar y estar viendo cuáles son las cosas que nos pueden servir, que podemos tomar. Ahora, todo tiene una referencia, todo tiene su medida, y es lo que nos va a decir el punto 6. Así es que consideramos que todo puede ser de utilidad, sí, pero también en el juicio, en el entendimiento de que tenemos un juicio crítico desde la fe, porque nuestra plataforma esencial sigue siendo la fe, entonces desde la fe nosotros es nuestro punto de partida para evaluar todo lo demás. Dice el punto 6, dice, el quehacer hermenéutico y teológico ha de aprovechar el uso de las ciencias bíblicas, pero sin permitir que éstas se vuelvan un fin en sí mismas, pues entonces caeríamos en el peligro de un racionalismo frío y técnico que somete y anula la experiencia de fe. Entonces, todo puede sernos de utilidad, sí, pero sin llevarlo sin dejar o sin permitir que nuestros instrumentos, cualquiera que sean estos, sin que nuestros instrumentos se vuelvan un fin en sí mismos. Sí, porque lo principal o todo debe girar en torno a esta experiencia de fe. Entonces, conocemos cosas, aprendemos cosas, investigamos cosas para revitalizar nuestra experiencia de fe, que es lo que constituye la centralidad de nuestra vida en comunidad. Por último, dice en términos generales, reelaborar nuestra comprensión sobre la Biblia como palabra de Dios, no limitando a la palabra solamente como un objeto de estudio, sino como un lugar de fe y de encuentro comunitario con Dios. Eso es la palabra. La palabra es un lugar de fe y es un lugar de encuentro comunitario con Dios. Bueno, entonces revisamos, queridos hermanos y hermanas, revisamos cuestiones que tienen que ver con los factores teológicos, desde dónde hacemos teología. Y revisamos las dos vertientes que tienen y generan su impacto hasta hoy día, con sus también posibles riesgos y con algunas líneas rectoras que nos siguen sumando y que nos siguen dando avance en esta, eh, en esta comprensión de la hermenéutica. El próximo día jueves vamos a revisar cuestiones que tienen que ver con un poco más con el pensamiento
con la cultura y con las ideologías que también existen actualmente. Vamos a hacer esa revisión porque también es una revisión necesaria en el tema de la hermenéutica. Muchas gracias por su atención y por su compañía, hermanos. Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos, nos saludamos el próximo día jueves. Paz a ustedes, hermanos.